Shalom, shalom, amados hermanos. Hoy, lunes 14 de febrero, vamos a tocar el tema del capítulo 10 de Hebreo, versículo 9, que me enviaron por email una pregunta que están justificando este versículo 9 del capítulo 10 de Hebreo como la abrogación de la ley. Ese capítulo 10 de Hebreo nos habla del Korbanot en Yahshua HaMashiach, o sea, el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, como lo conocen en el mundo cristiano. El capítulo 10 habla de los sacrificios del pecado que se efectuaban en el templo. Se hacía también cada año y en sombra de lo que iba a ser Yahushua HaMashiach, o sea, Jesucristo, para redención del pueblo de Israel, redimir sus pecados, ¿verdad? Ese corbán, era uno de los corbanos, de los sacrificios que se hacían en el templo. El capítulo 10 dice que una vez Yahushua HaMashiach se entrega en carne como tipo de cordero de Yahweh en el sacrificio, hasta ahí llegaba, ahí culminó los sacrificios que se hacían en el templo, que no quitaban los pecados en sí. Lo dice el capítulo 10 de Hebreo. Él sometiéndose en carne como cordero, como la víctima, ¿verdad? Para el perdón de pecado. Ese corbán era parte de la ley mosaica. Moisés, en el versículo 28 del capítulo mismo, del 10, lee así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Ahí leemos también que una vez que Yeshua HaMashiach hiciese y efectuase ese tipo de corbán en sí mismo, él, ya no había más sacrificio para el perdón de pecados. De hecho, esto fue en el año 30 del primer siglo, ¿verdad? Cuando a él lo cuelgan en el madero y muere en el madero para después luego resucitar. En el año 70 se destruye el templo. O sea, que hubieron sacrificios por la remisión de pecados de aquellos que no creyeron en él, en Yeshua HaMashiach, en este caminar, en él. Tuvieron 20 años sacrificando. En el año 70 se destruye el templo. Esos sacrificios que se hicieron después de la muerte de Yeshua HaMashiach hasta el año 70, los hermanos judíos no fueron válidos, invalidaron la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? Así que el capítulo 10, en el versículo 9, que dice, vamos a leerlo, para clarificación de la hermana que me escribió por email, por correo electrónico, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitado primero para establecer lo último. ¿Qué establece? Que el Corbán en Yahshua HaMashiach, en Jesucristo nuestro Señor, como lo conocen en el mundo cristiano, es el único y legítimo Corbán, sacrificio. Ya no hay justificación más por los animalitos que llevan sacrificio al altar para el sacrificio. Se derrama su sangre y se llevaba el proceso del Corbán. Habla de este sacrificio que fue quitado. Los sacrificios desde ahí hacia atrás se validaron en uno solo, en Yeshua HaMashiach. Por eso hay que quitar lo anterior
para poner lo otro, que fue él, el Corbán. Pero en el versículo 18 nos exhorta que estos sacrificios él lo hizo de acuerdo a la ley de Moisés, o sea, la ley que dio Yahweh a Moisés, y cumplió en sí mismo ese sacrificio. Pero no es que quite la ley, no abrogue la ley, porque lo dice aquí mismo el versículo, que condena aún que invalide el sacrificio de Yeshua HaMashiach, es condenado por la misma ley. O sea, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no puede ser invalidada. ¿Eh? Y esa es la respuesta de forma cortita, porque estos videos yo los hago cortitos. Lean capítulo 10 y se resume en un solo legítimo Corbán, que es en Yeshua HaMashiach, conocido como Jesucristo nuestro Señor en el mundo cristiano. Y no es que esté abrogando la ley, sino que ese sacrificio de pecado ya no se volverá a hacer más. No se va a volver a hacer más. Dios les bendiga, mediten en esto, léanlo completo. No es que está abrogando la ley, sino que justifica el Corbán de nuestro Señor Jesucristo, que proféticamente desde el principio, si leemos, que Él iba a efectuar ese sacrificio, último sacrificio, quitando lo primero, que era el sacrificio del pecado, que no perdonaron. Solamente la sangre de Yahushua HaMashiach es el que quitó y estableció la redención de Israel a través de su sacrificio. Yo les bendiga, hermanos, y mediten en esta palabra.